un tema ginecológico, obstétrico, una fusión entre ambos, que es el ultrasonido en el embarazo ectópico. Es un tema importante porque es algo que vemos en nuestra práctica diaria muy a menudo, y también hemos querido darle algunos puntos para hacerla más nutritiva, para hacer un poquito más trascendental esta ponencia. Entonces, en una primera parte vamos a discutir sobre las generalidades del embarazo ectópico y todas las variantes en su diagnóstico por ultrasonido, y en una segunda parte vamos a tratar lo que es el embarazo en cicatriz previa, ¿no? Que es algo que estamos viendo muy frecuente y realmente requiere una revisión a profundidad. Para este tema tan interesante hemos convocado pues a dos reconocidos médicos ginecobstetras con amplia experiencia en el diagnóstico de ultrasonido, ¿no? En el primer tema va a estar a cargo del doctor Carlos Vera, y en el segundo tema nuestro paciente siempre conocido y amigo, el doctor Guillermo Díaz. El doctor Carlos Vera es médico asistente del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Actualmente está cursando su posgrado por la Universidad de Cartagena en medicina fetal, y también labora en lo que es el Centro de Medicina Fetal. Y con esta experiencia él nos va a compartir en la primera parte, que va a ser las generalidades del embarazo ectópico, embarazo cervical y en otras localizaciones. Muy bien. Damos pase, Carlos, para que comience tu ponencia. Gracias, doctor. Buenas noches con toda la audiencia. Agradezco la oportunidad de poder compartir esta presentación, que es de una patología bastante frecuente, bastante común, y que pues es parte de prácticamente el día a día. ¿Se puede ver bien mi pantalla? ¿Sí? Sí, todo bien, todo bien. Listo, gracias. Empezamos entonces. Entonces vamos a tocar inicialmente generalidades del embarazo ectópico, y vamos a hablar sobre la clasificación que tiene dependiendo de su localización, dejándole para el doctor Díaz el desarrollo del embarazo ectópico en cicatriz previa. Sabemos que, por definición, embarazo ectópico es pues la localización extrauterina de una gestación, y puede tener diferentes localidades. Puede ser a nivel tubárico, que es en realidad el más frecuente, puede ser ovárico, puede ser cervical, puede estar en cicatriz previa, puede estar en la cavidad abdominal, inclusive puede ser heterotópico, o sea, con que haya a la par una gestación intrauterina con una extrauterina. Y la clasificación es importante porque de ello depende el manejo y el pronóstico. La clasificación también nos orienta hacia la frecuencia, ¿no? Sabemos que es muy frecuente el embarazo ectópico de localización tubárica, conocido como anexial, que representa más del 95% de los casos. Y quiero hacer hincapié en dos tipos de presentaciones que cada vez está ganando más y más frecuencia. Es el embarazo en cicatriz previa y el embarazo heterotópico, que antes, cuando nosotros revisábamos la literatura antigua, representaba menos del 1% de los casos, y ahora pueden llegar, según las series, hasta un 3%. Y la explicación pues es bien sencilla, ¿no? Cada vez operamos más, cada vez hay más terapias de reproducción asistida, y esto incrementa justamente la tasa de la aparición de estos ectópicos, que vamos a mencionarlo pertinentemente. Factores de riesgo son bien conocidos. Hay que recordar que la recurrencia es uno de los factores más importantes. El antecedente de un ectópico previo incrementa el riesgo en 3 veces, y 2 veces o más ectópicos previos hace una recurrencia de un 25%, un OR de hasta 11 veces. Otro factor de riesgo importante es el haber tenido lesiones tubáricas previas o intervenciones quirúrgicas previas, como por ejemplo una cirugía de recanalización de trompas o una EPI, que en nuestro medio es bastante común, así como en toda Latinoamérica. Y se considera también que los dispositivos intrauterinos, si bien es cierto, disminuyen el riesgo de embarazo, y por lo tanto una paciente que usa DIU tiene menos probabilidades de tener ectópico en comparación con una paciente que no usa ningún método anticonceptivo. Cuando el DIU falla, en mayor proporción produce más ectópicos tubáricos en general que cualquier otro tipo de método. Por eso se le podría considerar como un factor de riesgo adicional.
Para el diagnóstico es importante la evaluación clínica. Algo curioso es que la gran mayoría de los casos no tiene un signo específico. Van a haber pacientes asintomáticas que acuden a consulta o ecografía para hacerse una ecografía embrionaria y la sospecha de encontrar una gestación extrauterina, o pacientes que acuden a emergencia por descompensación hemodinámica, a veces con dolor abdominal, sangrado vaginal, signos de irritación peritoneal, pues, y que ya la seguidilla de exámenes clínicos como de exámenes laboratoriales como el beta-HCG más el auxiliar de la ecografía nos hace el diagnóstico de una gestación ectópica. Lo cierto es que conjugar estas variables, tanto de la evaluación clínica como el beta-HCG y la ecografía, nos puede brindar sensibilidad hasta de un 95%, un valor predictivo positivo hasta de un 95%. Por lo tanto, estas herramientas diagnósticas son muy importantes. Voy a mencionar brevemente la herramienta del beta-HCG y cómo es que se correlaciona con el hallazgo ecográfico de una gestación esperada intraútero. Nosotros sabemos que a partir de las 5 semanas, si hacemos una ecografía a una paciente con FUR confiable, deberíamos esperar ver un saco intraútero, ¿no? Y sabemos cuál es el desarrollo embrionario pautado de forma esperada, en el cual para la 6ª semana ya deberíamos ver un embrión y muy probablemente antes de la 7ª ya latidos visibles. Esto casi siempre se correlaciona con un beta-HCG que sobrepasa los 2000. Casi siempre, en algunos casos puede ser un poco más. Y hay un buen grupo de guías prácticas que considera este valor justamente como un valor de discriminación. Recientemente, sociedades como el Colegio Americano de Ginecobstetricia, la COG, propone que este umbral de valor de discriminación debería incrementarse hasta 3.500 para darle la oportunidad de repente a gestaciones incipientes que recién en los próximos días podrían ser visibles por ecografía, justamente a que puedan lograrse, ¿no? Y no a ser sobretratados quizá como una gestación ectópica. ¿Cuál es la importancia de comentar este dato? Pues que cuando estamos frente a una paciente que tiene en una ecografía, que tiene un beta-HCG por encima del valor de discriminación y que por ecografía no se visualiza una gestación intraútero, la probabilidad que estemos frente a un ectópico va de 50 al 70%, o sea, no es nada despreciable. De allí justamente la importancia de considerar esos parámetros, porque un diagnóstico retrasado o un mal tratamiento puede conllevar a complicaciones importantes. Entonces vamos netamente al objetivo de la exposición, que es hablar sobre los hallazgos ecográficos en todas las variedades del embarazo ectópico. Vamos a empezar con el tubárico, que es el más común, considerado también como ectópico anexial. La imagen de oro, pues no hay que decirla, es ver un saco gestacional fuera del útero, ubicado entre la pared lateral del útero y el ovario. Es un saco gestacional que no depende de ovario, porque cuando hacemos compresión vemos que se separan ambos tejidos. El saco puede tener embrión, puede tener vesícula vitelina, puede tener actividad cardíaca o no. Esta es la imagen típica, ¿ya? O la imagen ideal. El problema es que es la imagen menos común. Solamente la encontramos en el 10 a 15% de todos los ectópicos. Entonces, el 90% de los otros casos no vamos a ver esto. Y probablemente tengamos dificultades para hacer el diagnóstico si es que no vemos imágenes tan evidentes como los ejemplos. Y hay que considerar que pueden presentarse algunos diagnósticos diferenciales o falsos positivos, como por ejemplo los cuerpos lúteos o los cuerpos lúteos hemorrágicos, los endometriomas, una paciente con apendicitis, ¿no? O en algunos casos ya más raro, más difícil de confundirse, pero puede ocurrir la salpingitis, ¿no? Sobre todo con cuadros agudos. Entonces, estos pueden ser falsos positivos que nosotros debemos identificar y debemos diferenciar del embarazo ectópico, porque el manejo es completamente distinto, ¿no? Y el pronóstico, pues también sabemos que un ectópico, cuando se complica, tiene el riesgo de producir sangrado masivo, hemoperitoneo importante y poner en riesgo la salud y la vida de la paciente. Un signo frecuente en el ectópico tubárico es el signo de la mancha o el block sign, que corresponde a la visualización de una masa redonda u ovoide, hiperecogénica, heterogénea, adyacente al ovario y a la pared lateral del útero. La encontramos casi en el 60% de los ectópicos tubáricos y tiene un valor predictivo positivo que, según algunos estudios, llega hasta el 95%. Por lo tanto, se propone como un signo que nos hace el diagnóstico prácticamente, no debe ser un signo de sospecha, ¿no? Según algunos autores. Otro signo también bastante visto, hasta en 20% de las veces, es el signo de la rosquilla, ¿no? O el bagel sign, que es la visualización de un pequeño saco gestacional
con el desarrollo de su doble anillo o su doble capa de tejido trofoblástico adyacente alrededor, que le genera un aspecto hiperecogénico, con un halo muy tenue anecogénico, y que inclusive cuando podemos hacer la exploración del color vamos a evaluar o vamos a notar el signo de anillo de fuego, ¿no? Que es la representación de la vascularización del tejido trofoblástico alrededor de este saco implantado en la trompa. El signo de anillo de fuego no es patognomónico del embarazo ectópico tubárico. Sabemos que también lo vemos en el cuerpo lúteo. Así que hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, podemos ver un ovario con el cuerpo lúteo que tiene el signo de anillo de fuego y adyacente a él nuestro ectópico tubárico también con el mismo signo. Y pues en algunos casos, si no hacemos una exploración correcta, podemos hacer un sobrediagnóstico, ¿no? Confundir un cuerpo lúteo con un ectópico tubárico. En la gran mayoría de ectópicos, o bueno, en la gran mayoría no, en casi todos los tipos de embarazo ectópicos o en sus variedades, podemos encontrar un poco de líquido dentro de la cavidad uterina, entre ambas capas de endometrio. A esto se le conoce como el signo del pseudosaco. Se puede encontrar hasta en el 10% de los tubáricos, por ejemplo. Corresponde a líquido anecogénico, a veces de distribución fusiforme, como se ve allí, o un tanto heterogénea, como se ve en la imagen de la derecha, que no tiene la reacción trofoblástica esperada de un saco gestacional normal y tampoco tiene visualización de flujo a la exploración color, porque pues no hay vasos sanguíneos que rodeen a un tejido trofoblástico. Entonces, cuando nosotros estemos frente a una paciente que tiene un beta-HCG por encima de la zona de discriminación y tenga intraútero un signo de pseudosaco, sabemos que estamos ante una probabilidad nada despreciable de enfrentar un embarazo ectópico, y hay que tener mucho más cuidado en la evaluación de los anexos o inclusive de la cavidad abdominal. En los ectópicos pues complicados, sabemos que la consecuencia de la complicación es el sangrado, el hemoperitoneo. Cuando el sangrado es reciente, vamos a ver que el líquido se suele acumular en el fondo del saco de Douglas y suele tener característica homogénea, anecogénica, que dependiendo de la cantidad puede o no sobrepasar la cavidad pélvica. Cuando el sangrado pues ha estado presente por más tiempo, ¿no? La paciente está expuesta más tiempo a la complicación, puede inclusive a veces generar coágulos organizados de gran tamaño, como se ve en el barrido de la derecha, que a veces comprometen el epíplon, ¿no? Sabemos que la sangre es un tejido que irrita y que inflama, pero por ello produce irritación peritoneal, y vamos a ver el epíplon hiperecogénico, ¿no? Como se ve en el barrido del video de la derecha. El otro tipo de ectópico a revisar, que ya es bastante menos frecuente que el tubárico, es el intersticial. El objetivo de revisarlo es que justamente el intersticial genera mayor probabilidad de complicación. El riesgo de sangrado de un ectópico intersticial es de hasta 15 veces mayor que el del resto de embarazos ectópicos. Y el diagnóstico es un poco difícil en realidad. La presentación clínica suele ser más tardía. Hay casos descritos de diagnóstico a las 12 o 14 semanas. En esta gráfica podemos intentar diferenciar el intersticial versus un embarazo de localización intrauterina normal. Vemos cómo en el intersticial el saco o el embarazo se implanta dentro del miometrio, inclusive afectando los vasos sanguíneos arcuatos. Por lo tanto, cuando se rompe este segmento, cuando se complica, el sangrado es profuso, es abundante, es mucho más abundante que lo que ocurre con un ectópico tubárico. Entonces el pronóstico es más complicado, es peor. Tenemos 3 signos típicos del ectópico intersticial. Hay que intentar buscarlos ante la sospecha del mismo. Uno de ellos es el signo de la línea intersticial, que consiste en ver una línea hiperecogénica muy tenue que ingresa casi en 90 grados a la zona de implantación del saco y que sirve a forma de comunicante entre el saco y la cavidad endometrial, como se ve en esta reconstrucción en 3D. Vemos la cavidad endometrial, una tenue línea, y luego el saco gestacional. En medio vemos miometrio, entonces no hay una comunicación directa entre ambas entidades. El siguiente signo, un tanto frecuente también, es el signo del manto miometrial, que corresponde pues justamente a la visualización de miometrio entre la cavidad endometrial y entre el saco. Este signo habitualmente, o mejor dicho, esta zona no suele medir más de 5 milímetros, puesto que no hay una distancia anatómica mayor que eso. Y el siguiente signo a ver corresponde con la deformación que sufre el útero o el Parkinson en un plano sagital o parasagital hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de qué zona del útero se ve afectada.
lo que vamos a ver es que hay una protrusión importante hacia los ángulos, ¿no? Hacia el ángulo afectado del útero, haciendo a manera como de un chichón, por así decirlo. La reconstrucción en 3D también nos ayuda, nos brinda información adicional, justamente evaluando que hay un miometrio presente entre ambos tejidos, entre el endometrio y el saco. Vemos que hay una deformación de la cavidad uterina hacia los lados, y un barrido ecográfico siempre es útil, ¿no? Un barrido en transverso para ver pues la no comunicación del saco con la cavidad endometrial y la deformación de la cavidad uterina hacia los planos sagitales. Hay que recalcar que el ectópico intersticial no es lo mismo que un embarazo angular, y tampoco es lo mismo que un embarazo o un ectópico cornual. El embarazo angular es una gestación que sí se implanta dentro de la cavidad uterina. Es un embarazo intrauterino, pero que está localizado justamente antes de la salida de las trompas. Y ello conlleva a riesgo, evidentemente. La probabilidad de sangrado y de complicación es similar a la del intersticial, a pesar de que está intraútero y que teóricamente es viable. Inclusive, si es que es viable, el riesgo de acretismo llega hasta un 23%. Y el cornual se refiere a la presentación de un embarazo pues que ocurre en un útero que tiene alguna malformación mulleriana de por medio, ¿no? Es un útero bidelfo, bicorne o unicorne con comunicación o no hacia el otro cuerno, como se ve en la reconstrucción en 3D, y lo que vamos a ver en el barrido ecográfico es uno de los cuernos vacíos, ¿no? Un septo en medio o una división en medio, y en el otro cuerno pues una gestación. Y en la reconstrucción en 3D, que también nos brinda una información adicional, justamente se nos amplía el panorama, ¿no? Vemos un saco ubicado hacia uno de los cuernos, un gran septo que proviene desde el fondo uterino y el otro cuerno libre. Por lo tanto, hay quienes proponen que la definición o el término de ectópico cornual pues debería ser abandonado, ¿no? Debería ser utilizado solo para estos casos en específico. Respecto al embarazo heterotópico, pues ya lo hemos mencionado, se corresponde con una gestación intrauterina que se acompaña de una extrauterina. Y esta extrauterina puede ser tuvárica, ovárica, de cicatriz previa, abdominal, intersticial, etc. Lo que se está viendo recientemente, actualizando la incidencia, es que cada vez hay más heterotópicos, sobre todo en la población que es sometida a terapias de reproducción asistida. Cuando utilizamos inductores de ovulación vemos que la frecuencia aumenta a 1 de cada 7.000, y cuando hacemos FIP vemos que aumenta a 1 de cada 100 ectópicos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Siempre que tenemos una paciente que es sometida a FIP y de repente a partir de la quinta, sexta semana hacemos una eco y no vemos nada intrauterino, hay riesgo de ectópico. Y si vemos un solo saco, sabiendo que han sido de repente implantados o trasplantados, dos embriones, dos embriones, hay que buscar si es que en otras partes, en los anexos o fuera, hay algo más, hay algo adicional que nos pueda orientar hacia un heterotópico. Este es un ejemplo de una publicación de un caso de un heterotópico intersticial de 11 semanas. Vemos en la flecha blanca un saco intraútero, ¿no? de buen tamaño, con desarrollo ya de placenta, y en la flecha negra un fetito con su placenta ubicado hacia el ángulo de la derecha, hacia la zona intersticial de la derecha del útero. Y vemos la resonancia como clarifica la imagen, ¿no? La hace más evidente. En este saco, a pedido de la familia, a pedido de los papás, se intentó continuar con el embarazo con un manejo expectante, y la consecuencia fue que a las 13 semanas hubo rotura uterina justamente en el cuerno derecho, encontrándose en la laparotomía o un feto en cavidad abdominal ya óbito, y aún viable el otro feto intrauterino. Y se procedió pues a hacer la rafia del ángulo y a manejo expectante del feto intrauterino. Y al final este fetito terminó logrando nacer a la semana 36. Pero el sangrado que hubo y la complicación que hubo fue considerable, fue importante. Por lo tanto, hay quienes proponen que el manejo del ectópico intersticial, ¿no? debería ser siempre, idealmente, quirúrgico. El ectópico cervical es el otro tipo de presentación en el cual vamos a encontrar un saco implantado en el canal cervical de forma excéntrica, o sea, hacia uno de los dos labios, siempre entre el OCE y el OSI.
y una peculiaridad es que ambos orificios van a estar cerrados. Esto nos va a permitir diferenciarlo de un aborto en curso, por ejemplo. El ectópico cervical es más frecuente también en las pacientes que han sido sometidas a terapia de reproducción asistida, y un factor de riesgo o antecedente bastante frecuente en las pacientes que han tenido ectópico cervical es el haber sido sometidas previamente a dilatación y curetaje. Entonces la imagen típica es esta, ¿no? Es un saco gestacional ubicado en el cérvix hacia uno de los cuellos, con buen desarrollo del tejido trofoblástico. En algunos casos vamos a ver el embrión o la vesícula vitelina, no en todos. Y lo que diferencia de una gestación o de un aborto en curso es que los orificios están cerrados. Hay otro signo importante que es el signo del sliding negativo, que también me ayuda a diferenciarlo de un aborto en curso. En el aborto en curso los cuellos están abiertos y cuando yo comprima el cuello con el transductor, pues el tejido se va a movilizar o hacia la cavidad uterina o hacia el canal vaginal. En cambio con el ectópico no. Y otro dato importante también es que en el ectópico cervical vamos a ver el signo de anillo de fuego, ¿no? O sea, la vascularización alrededor del trofoblasto, mientras que en el aborto en curso no. En el ectópico ovárico lo que vamos a evaluar o vamos a encontrar es la presencia de un tejido muy sugerente de un saco gestacional o muy similar al signo de la dona o al signo de la mancha, pero dentro del ovario. Y lo vamos a diferenciar del tubario porque cuando hagamos compresión con el transductor vamos a ver que los tejidos son inseparables, o sea, todo forma parte de un solo componente anatómico. Vamos a encontrar también vascularización alrededor del tejido trofoblástico, pero uno de los datos a tomar en cuenta es que los cuerpos lúteos, que habitualmente son ipsilaterales, también tienen el signo de anillo de fuego. ¿Cómo los diferenciamos a veces? Inicialmente el cuerpo lúteo suele tener un aspecto hipoecogénico, mientras que el del ectópico suele ser más hiperecogénico, ¿no? En el caso de la izquierda, pues hay vesícula vitelina, no hay ni duda de por medio, ¿cierto? Pero en la imagen de la derecha vemos un cuerpo lúteo de aspecto quístico con un halo hiperecogénico, casi de la misma ecogenicidad que la del saco gestacional. Esto a veces pasa cuando ya el embarazo tiene un poco más de tiempo, o sea, cuando ya hay un poco más de días de desarrollo, el cuerpo lúteo suele volverse hiperecogénico. Y en algunos casos, cuando el aspecto del cuerpo lúteo es quístico, la membrana interna que tiene, o la recubierta interna, suele involucionar y tornar un aspecto mamelonado, ¿no? Algo más irregular. De esa forma se puede diferenciar ambos tejidos. El ectópico abdominal quizás sea el más infrecuente de todos. En realidad, el ectópico abdominal es un tanto difícil de encontrar de forma precoz, porque las estructuras abdominales que más nos dificultan la visualización justamente son las del tracto gastrointestinal, que suelen generar sombra hacia afuera de las fosas de Waldeyer, a no ser que nos encontremos, como en la imagen de la derecha, en el clip de la derecha, un ectópico en el fondo del saco de Douglas, ¿no? Que es un poco más fácil de ubicar. El ectópico abdominal suele presentarse de forma primaria, que es cuando el embarazo se concibe o se fecunda en la misma cavidad abdominal, o suele ser secundario cuando ocurre de forma inicial como un ectópico tubárico u ovárico y luego cae, se rompe y cae hacia la cavidad abdominal. Lo típico que deberíamos ver, o el signo guía, es pues la presencia de un saco gestacional con reacción, con vascularización presente a la evaluación Doppler, pero esto es un tanto difícil a veces. Casi siempre cuando encontramos por ahí un ectópico abdominal, porque es muy infrecuente, suele ser de una edad gestacional un poco más avanzada. El problema con el ectópico abdominal es que conlleva a alto riesgo de penetración y perforación hacia los tejidos adyacentes en los cuales se implanta el tejido trofoblástico, el cual puede afectar la serosa uterina, la serosa vesical, la serosa intestinal, la pared abdominal como tal, o inclusive el epiplo, y conlleva pues a abundante riesgo de perforación y de hemorragia. Y voy a comentarles acerca del seguimiento que se podría hacer a una paciente que recibe metrotexate con ecografía. En realidad nosotros sabemos, según los protocolos ya establecidos, que lo ideal es no hacer seguimiento con ecografía. Lo ideal es que cuando tratamos un ectópico, sea cual sea su origen, sobre todo tubárico, que es el que más frecuentemente vemos,
El seguimiento al tratamiento médico con metrotexate debe ser con beta-HCG. El beta-HCG lo dosamos al 4.º y al 7.º día y según eso evaluamos la progresión. La recomendación es no hacer ecografía, porque la ecografía nos puede conllevar a falsos planteamientos de complicación. La recomendación es hacer ecografía si es que consideramos que el cuadro se está complicando, si la paciente presenta dolor súbito, si la paciente presenta descompensación hemodinámica. Si lo hiciéramos, si a pesar de la recomendación estar planteada y aún así no le hacemos caso y hacemos la ecografía, podemos encontrar los siguientes signos. Como consecuencia de la afectación por metrotexate hacia el tejido trofoblástico, lo que va a ocurrir es hemorragia. Entonces, a consecuencia de eso, la masa anexial, ¿no? el ectópico, va a aumentar de volumen progresivamente, va a aumentar de tamaño, y esto es esperable. Estas son imágenes y clips cortesía del doctor Lacunza. Bueno, él tuvo la gran amabilidad de prestármelas, de ahí el crédito que le doy. Y es de una paciente que al momento del diagnóstico tiene una evaluación inicial en la columna de la izquierda, luego tiene una evaluación a la semana, se la solicitaron porque la paciente persistía con dolor pélvico, y luego tiene una evaluación 2 semanas después de la segunda, o sea, a la 3.ª semana. La paciente inició pues desde el primer día con metrotexate y vemos cómo en la evolución la masa fue creciendo, ¿no? De 12 por 9 por 8 milímetros a 15 por 10 por 12 y luego llegó hasta 24 milímetros de diámetro mayor. Esto es esperable, ¿ya? Lo que va a ocurrir también es que la ecogenicidad puede cambiar, suele ir tornándose discretamente más hipoecogénico y más heterogéneo, inclusive con zonas anecogénicas en su interior, que corresponden a las zonas de necrosis y de hemorragia. Este es un hallazgo esperable. Algo que también podemos nosotros evaluar de forma indirecta para saber si metrotexate ha estado teniendo el efecto esperado o no, es los cambios en el endometrio, ¿no? El endometrio inicialmente sabemos que es hiperecogénico, secretor, a veces heterogéneo, si está asociado a sangrado, y con el pasar del tiempo el metrotexate ayuda también a que este mismo empiece a disminuir. Vemos cómo a la 3.ª semana después de la exposición al medicamento, el endometrio ya se ve inclusive delgado y de aspecto trilaminar. ¿Sí? Hay revisiones de casos que encuentran que la masa anexial en el caso del ectópico tubárico puede persistir hasta por 4 o 6 meses sin necesidad de complicación. Por lo tanto, la ecografía como control a un manejo médico nos orientaría solo a sospechar complicación si es que vemos pues, que hay mayor presencia de líquido libre quizá, o en realidad la clínica manda en este caso si es que hay descompensación hemodinámica o signos de verdad que nos hagan sospechar de irritación peritoneal. Eso es todo. Como conclusión, el ectópico es una patología frecuente, hay que recordar que tiene múltiples localizaciones y de la localización de la misma va a depender la probabilidad de alguna complicación. El 95% de los ectópicos son tubáricos, sin embargo, las otras presentaciones cada vez están ganando un poquito más de frecuencia, hay que estudiarlas, hay que saber definirlas, porque de ello depende el pronóstico de la paciente. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta muy ilustrativa ponencia. Yo creo que has revisado bastante bien la patología. Invito a todos los presentes a dejar sus consultas en el chat. Y al final vamos a hacer una ronda de preguntas con los ponentes. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el tópico en cicatriz previa. Para este tema contamos con la ilustre presencia de nuestro querido past presidente, el doctor Guillermo Díez, el ex jefe del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Hospital Rebagliati. Actualmente se desempeña como médico en las unidades de diagnóstico gineco-obstétrico en la Clínica Delgado y en la Clínica Santa Isabel, en el Centro de Medicina Fetal. Tiene el honor de haber publicado el primer caso en el Perú de un ectópico en cicatriz previa. Entonces yo creo que toda esa experiencia se va a volcar en una fantástica ponencia. Bienvenido, doctor Díez. Muchas gracias por la presentación, Rommel. Sí, me uno a las felicitaciones al doctor Vera, que me ha antecedido con una presentación excelente, y quiero ahora empezar con un pequeño recuento
de lo que ha sido el embarazo ectópico en cicatriz cesárea, algo de la epidemiología, que es la cicatriz y el nicho, y algunos consensos, tanto de la evaluación ecográfica para el diagnóstico, clasificación, el pronóstico y el tratamiento de estos casos, ¿no? Bueno, esta es una pequeña estadística de las pacientes citadas y registradas como ecografías obstétricas en una de las instituciones. En esta pequeña, alrededor del 2% de las ecografías de los embarazos precoces son no ectópicos y el 10% de ellos están asociados a una cicatriz cesárea. Es una estadística diferente de la que nos presenta el doctor Vera, y es una estadística en la realidad en uno de nuestros servicios, ¿no? También es una estadística que no es real porque nos faltan todos los casos que llegaron como ecografías ginecológicas que están tabulados en otro lado y que no he tenido acceso a esos datos y lamentablemente por eso no están incluidos, pero habla de la importancia que tiene esta cicatriz. Yo también podría dar otro tema, ¿no? El doctor Lacunza me ofreció participar en esta reunión hace un par de meses, y en estos 2 meses he visto 5 casos, o he estado involucrado en 5 casos de estos embarazos en cicatriz cesárea, lo cual es totalmente atípico. Esto se empezó a publicar, las primeras presentaciones son del año 47, ya entre el 47 y el 78 se presentaron solamente 7 publicaciones, todas de casos de embarazos abdominales después de la rotura de la cicatriz quirúrgica. En cambio, en el 79 y el 2003 hubo 28 reportes de casos y la primera revisión. Entre el 2004 y el 2006 hubo 47 ya revisiones de casos, de revisiones de literatura y reportes de casos. Y entre ellos viene el primer caso que publicamos en el Congreso del 2006, entre el Congreso de la SPOG, de nuestra sociedad, en la cual se fundó la Federación Iberoamericana de Ultrasonografistas en Obstetricia y Ginecología. En ese caso, yo reporté el primer caso de ectópico en cesárea. Era una tercigesta de 10 semanas, con antecedente de 2 cesáreas, era extranjera para variar, y venía con una gestación no evolutiva que tenía un gran hematoma en el fondo uterino, ¿no? Como tal, la sometimos a un legrado uterino, y después del legrado nos dimos con la sorpresa de la hemorragia posterior. Acuérdense que no había mucha descripción, sin embargo, revisando la literatura, pensamos en un ectópico en cicatriz cesárea recién con la hemorragia y le pusimos una sonda Foley, y con la sonda Foley, que se quedó hasta el día siguiente, paró el sangrado. Sin embargo, con las semanas ella empezó a presentar un manchado hemático que no cedía, y en la ecografía se veía lo que ahora llamamos nicho, y que realmente protruía sobre la superficie serosa. Así que le planteamos hacer una laparotomía, le hicimos una histerotomía en la cual resecamos esa dilatación aneurismática del segmento inferior y le hicimos una nueva histerorrafia. Posteriormente, en el 2006, la paciente tuvo un embarazo subsiguiente con un recién nacido a término, ¿no?, por una cesárea, y se hizo una ligadura de trompas. Después del 2006 ha habido más de 600 publicaciones sobre el tema, y ha habido muchas definiciones y muchas clasificaciones, pero no podemos avanzar hacia el embarazo ectópico sin definir qué cosa es un nicho. Para esto el doctor Jordans hizo un procedimiento de encuestas con el procedimiento modificado de Delphi, que se somete a encuestas a expertos con la finalidad de poder ponerse de acuerdo en cuáles son las definiciones, o en que todos ya hablemos un mismo lenguaje. Dentro de esto, él define que el nicho, que es la imagen triangular, negra en la zona baja de la cara anterior, que a veces nosotros lo encontramos aquí justo en la zona retrovesical, pero a veces está en el cuello y a veces está acá en la mitad del cuerpo, dependiendo de dónde le han hecho la cesárea a la paciente. Y dentro de este consenso de describir los nichos, debemos describir 2 partes: el miometrio adyacente, que es esta zona de acá, la parte más ancha del miometrio junto a la cicatriz, y el miometrio residual, que no es otra cosa que el espacio entre el nicho negro y la serosa uterina. Ese pequeño espacio
es muy importante porque nos ayuda a hablar del pronóstico, como vamos a ver más adelante. Para medir el nicho nosotros necesitamos hacer una ampliación del cervix. Debemos poner el cervix casi como para medir una longitud cervical, en que se vean claramente ambos orificios cervicales, la línea endocervical, y que la mitad posterior del cervix esté en la mitad inferior de nuestra pantalla ecográfica, ¿no? Si cumplimos esas condiciones, entonces podemos identificar los nichos con claridad, como en este caso, donde está la línea media endometrial y el nicho muy claramente con este aumento. Y en él debemos trazar dos líneas imaginarias, una línea que pasa por la cavidad endometrial y que después sigue con la cavidad endocervical, y otra línea que va a recorrer la serosa uterina, ¿no? Va a ir por acá, recorriendo la serosa y después la cara anterior del cervix. Esta es una línea que ya no es recta, sino tiene un recorrido así, sinuoso. Muy bien, esas dos líneas son las que tenemos que tener como referencia y que vamos a considerar de aquí en adelante. En base a esas dos líneas vamos a definir lo que es un embarazo en la cicatriz cesárea. Recuerden que no vamos a mencionar embarazo ectópico en cicatriz cesárea, sino embarazo en cicatriz cesárea de acuerdo a la recomendación de Timor Trish. Y ya vamos a ver por qué. Este es un nuevo trabajo de Jordans, publicado hace poco, en el 2022, que plantea nuevamente a través de encuestas a expertos, y considera expertos a las personas que han publicado sobre el tema o que tienen reportes, una buena casuística manejando estos casos en sus servicios. Están mencionados muchos de ellos en esta lista de autores. Ellos en la revisión encuentran que hay más de 15 definiciones diferentes en la literatura de qué es un embarazo ectópico en cicatriz cesárea. Además de ello, hay 6 sistemas de clasificación diferentes y no está especificado hasta ese momento en qué edad gestacional hacer la evaluación y en qué edad gestacional son válidos los criterios diagnósticos. Y sobre todo, si el Doppler nos va a ayudar o no en el diagnóstico. En base a eso, primero hacen una diferencia de los embarazos de implantación baja, que están cerca al nicho, pero que no están dentro del nicho. En ese caso debemos medir esta distancia, que ellos califican como la distancia A, que es la distancia entre la parte más baja del saco gestacional y la parte más alta del nicho de la cicatriz. Este es un caso, este es un embarazo de implantación normal, pero lo usamos como ejemplo, en donde dibujamos la línea media endometrial y como el nicho en este caso es ecogénico, es la parte de la cicatriz, y medimos la parte más baja del saco gestacional hasta el borde superior del nicho, que ahora lo pueden ver. Antes no se veía claramente, sí tiene zonas negras, pero esa es prácticamente la zona de la cicatriz quirúrgica de la cesárea. ¿Bien? Y en base a eso nosotros debemos definir el embarazo ectópico de cicatriz cesárea. Y lo definimos en 3 grupos. Un embarazo en el cual la mayor parte del embarazo está dentro del miometrio anterior. Un embarazo en que una parte importante está dentro del miometrio, pero mucho está debajo de la línea endometrial endocervical. Y un embarazo en que está en el nicho, pero hay una parte que está fuera de la línea serosa. Estos ejemplos representan esos casos. El de acá abajo es un caso propio, es el segundo embarazo en cicatriz cesárea que vi. Esto es del año 2005, por eso la calidad de la imagen. Y en ese entonces la definición era que el embarazo debería estar dentro del miometrio, que no debía pasar la línea media endometrial y no debía pasar la línea serosa. Esos criterios solamente se podían cumplir en embarazos muy tempranos, muy precoces, como decía el doctor Vera, entre 5 y 6 semanas. Ya a las 7 semanas estos embarazos habían protruido definitivamente hacia la cavidad endometrial o hacia la cavidad serosa. A este embarazo, que era el criterio más antiguo, se agregan estos otros 2 tipos de embarazo. Uno que sobrepasa la cavidad serosa. Por ejemplo, ustedes ven este útero, que es un útero retroverso flexo, en el cual acá hay una imagen ecogénica, ¿no? Que es un saco gestacional que está deformando la pared anterior,
y es un embarazo en cicatriz cesárea que protruye sobre la superficie serosa. Mientras ustedes pueden ver este otro caso en el cual el saco gestacional ingresa al nicho, aquí en blanco, ingresa al nicho casi hasta la línea serosa, pero la mayor parte del saco está dentro de la cavidad endometrial. Y esos son los 3 tipos de embarazos en cicatriz cesárea que vamos a ver y que tenemos que conocer con claridad. Muy bien, este es un caso reciente, es un caso que vimos con el Dr. Líguez, el Dr. Paredes, el Dr. Bustamante en la clínica. Es el embarazo que estamos viendo, el útero retroverso flexo, en el cual está acá el saco gestacional en la cara anterior, que deforma la cara anterior. Aquí está, parado, ¿no? Viene el miometrio y el saco protruye sobre la cara anterior. Y esto de acá es lo que generalmente se ve, la cavidad endometrial aparece ocupada por coágulos. Muchas veces estos embarazos vienen diagnosticados como un hematoma retrocoreal o retroplacentario a nivel del fondo uterino. Y aquí ustedes ven cómo es un útero retroverso flexo, bien claramente con el cérvix y el fondo, y es un útero que no está muy alineado, ¿no? Se ve que está lateralizado. Y esas son las líneas. Entonces, si nosotros trazamos la línea, vemos cómo el saco gestacional sale por la superficie serosa y acá también sobre la superficie serosa y no entra a la cavidad endometrial. Y esta es la cirugía de este paciente. Esta es una cirugía realizada por el Dr. Paredes, en la cual se ve que el saco gestacional está yendo a esa adherencia anterior en la del útero, y dentro del saco nosotros vemos esta imagen violácea que es un embarazo ectópico que ya había roto, realmente ya había roto la superficie uterina y se había metido dentro de esa cicatriz. Es un caso de una rotura uterina, un embarazo ectópico muy temprano. Bien, esta imagen es del Dr. Vera, de un caso reciente. La evaluación de estos embarazos ectópicos es mejor hecha entre las semanas 6 y 7, pero aún los criterios pueden aplicarse hasta la semana 12. Es importante evaluar si esto es un embarazo ectópico viable, si tiene la actividad cardíaca, porque eso empeora mucho el pronóstico, pero también permite poder tomar decisiones hacia él, ¿no? ¿En quién deberíamos hacer la evaluación en las 6 y 7 semanas? Acuérdense que nosotros tenemos como protocolo hacer ecografías en la semana 12, en la semana 20 y después probablemente en la semana 36. Pero muchas veces o por muchos años hemos decidido hacer ecografías en embarazos precoces, 6-7 semanas para diagnosticar embarazo, y que muchas veces es solicitado por los pacientes. Pero ya como cuando hablamos en nivel académico, ¿a quién debemos hacerle estas ecografías precoces? Primero debería ser a todas las pacientes que tienen síntomas, las pacientes con sangrado vaginal sobre todo, o las pacientes que tienen dolor pélvico y sangrado vaginal, que son los principales síntomas. Deberíamos recomendarles una ecografía precoz, y esta ecografía ver básicamente, evaluar la viabilidad del embarazo que tiene la señora, o ver si está embarazada o no, o si ha perdido o no el bebé, ¿no? Otro caso es las pacientes que han tenido tienen el antecedente de un embarazo ectópico en una cicatriz cesárea. A todas ellas deberíamos pedirle nuevamente una ecografía precoz en el embarazo. Y finalmente hay una discusión si a todas las pacientes que han tenido una cesárea deberíamos hacerle una ecografía precoz para identificar estos sacos de implantación baja y que podrían ser cervicales o en cicatriz quirúrgica. Y eso es una discusión actualmente en la literatura y lamentablemente no puedo resolverlo, pero en donde se dispone de los medios sería recomendable hacerlo. Muy bien, dentro de este concepto del Dr. Parmans, nosotros hay un acuerdo de los expertos en que algunas cosas debemos ver de todas maneras en estos. Primero, definir claramente la localización del saco gestacional que está dentro del miometrio y dentro del nicho o no, si hay actividad cardíaca, y medir el grosor del miometrio adyacente.
Eso es consenso, dice el 100% de los expertos, dice que eso deberíamos verlos en todas nuestras evaluaciones. De otros aspectos como la relación entre la placenta y el orificio cervical interno, la relación entre la placenta y el nicho, o el grosor del miometrio residual, a pesar que tienen un consenso amplio, no es un acuerdo al 100%. Igualmente, la presencia del nicho, que muchas veces es más difícil de ver que el embarazo ectópico mismo, el grado de protrusión del saco gestional sobre la serosa, es decir, si aparece, nosotros debemos escribir 100% qué porcentaje es de protrusión del saco. Si es posible, debemos ver la invasión miometral y la protrusión de los vasos placentarios con el Doppler. Y eso debería ser en lo que ellos están de acuerdo en que esa es la ecografía básica. Si no somos capaces de ver estas cosas, deberíamos referir a la paciente cuando tenemos sospecha de que se trata de un embarazo ectópico en una cicatriz quirúrgica o de un embarazo en cicatriz cesárea. En el tema de los expertos, ellos dicen que debemos usar dos cortes, uno sagital y uno transverso. Y en el corte sagital, además de lo que encontramos en la evaluación básica, debemos buscar el flujo circular alrededor del saco gestacional, básicamente para ver si hay mayor irrigación o hay zonas de mayor irrigación miometral alrededor. Debemos ver si hay un endometrio cubriendo el nicho o solamente es el trofoblasto. Debemos ver si el trofoblasto está localizado hacia la parte donde el miometrio es más delgado, o hacia la cara posterior del útero, o hacia la cara superior del miometrio. Debemos ver la relación de la placenta con el miometrio, con la serosa, con la vejiga, y más lejos, la distancia entre los vasos del saco gestacional y la serosa. Y si usamos o no el Doppler pulsado 3D, están de acuerdo casi todos que solamente debe ser para un tema de investigación. El diámetro transverso, como lo van a ver, básicamente es para ver si hay protrusión hacia los costados, porque acuérdense que los nichos no siempre están en el centro, muchas veces pueden estar en alguno de los bordes laterales de la cicatriz quirúrgica, es decir, pueden estar cerca a la arteria uterina izquierda o a la arteria uterina derecha, y en ese caso estos sacos se pueden implantar en la cara lateral, y esos son los casos más complejos, porque están sometidos a más vascularización. En esos casos debemos usar un corte transverso como este, y en ese caso debemos ver si el saco gestacional está implantado en el centro del corte transverso hacia la línea media, o está localizado hacia un lado, o está muy pegado de un nicho lateral muy cerca a los vasos uterinos, o si protruye hacia los vasos uterinos, como se ven los cortes acá. No he tenido ningún caso de implantaciones laterales, por eso no he traído a la vista, pero de todas maneras es importante que eso esté en la literatura. Y como decía el doctor Vera, no debemos dejar pasar la oportunidad de revisar que no haya otro embarazo. Este es un caso del doctor Ábalos, ¿no?, donde se ve un saco gestacional vacío en la cara anterior, muy cerca al nicho, y otro saco gestacional endocavitario con actividad cardíaca y más grande con vesícula vitelina. Este es el control en la semana 12 para la ecografía del primer trimestre, en donde ya se ve un embrión activo y se ve acá la línea de la cicatriz quirúrgica, y ya no se ve la imagen anterior, ¿no? Y dentro de esto nosotros debemos ver, como decía el doctor Vera, el signo de deslizamiento, la diferencia de un aborto en curso, no de un embarazo cervical. Los criterios de que el embarazo es viable o no son los mismos que usamos para los embarazos endocavitarios, y el 50% de estos embarazos va a tener un embrión activo, y es importante documentar eso porque eso nos va a ayudar a darle el consejo adecuado a la paciente. El grado de protrusión, cuando el saco protruye sobre la serosa, como en este caso, nosotros sabemos que no es un ectópico cervical cuando protruye sobre la serosa. Si identificásemos el nicho, también sabemos que ya no es un ectópico cervical, sino es un ectópico
si no es un embarazo en cicatriz quirúrgica. La vascularización, no va a hablar de la zona de implantación del corio, en este caso ven que es todo alrededor, una zona de mayor vascularización rodeando claramente el saco, y en este caso había una gestación ya por evolución 2 semanas sin actividad cardíaca, ¿no? Ya saben que encontrar una vesícula vitelina refuerza el diagnóstico de que esto se trata de un embarazo, pero solo el embrión confirma, un embrión activo confirma el diagnóstico de embarazo, y no debemos olvidar de medir el miometrio residual. Este caso es del doctor Livias. El doctor Livias era el ginecólogo que manejaba a esta paciente, y la manejó con un AMEU que, a Dios gracias, cursó sin mayor complicación. Esta es otra paciente en la cual encontramos esta imagen, ¿no? Muy cerca al nicho, donde es circular, donde tiene un centro anecoico y que terminó siendo un mioma degenerado, que es parte del diagnóstico diferencial, a pesar que la paciente venía con oligomenorrea, y la forma de hacer el diagnóstico diferencial fue pidiéndole una subunidad beta, ¿no? Una subunidad beta en 0 implicaba que esto o era una cosa muy antigua o era otra cosa que terminó siendo un mioma degenerado, parte del diagnóstico diferencial. Muy bien, cuando hablamos de cómo evolucionan estos embarazos al pasar el tiempo, el embarazo, cuando crece el saco, hace más difícil el diagnóstico. Muchas veces se ve todo un saco gestacional endocavitario con un embrión de 16, 17 semanas, y la parte que ingresa a la cicatriz quirúrgica es mínima. Entonces se ve más como ya una placenta de inserción baja, más estamos preocupados de eso y no somos conscientes que es un embarazo que ha crecido en la cicatriz quirúrgica. La mayor parte de las veces va a ir hacia la cavidad, o también hay algunos casos en que va a crecer hacia la zona subserosa y va a terminar en lo que se describió inicialmente, que eran los embarazos abdominales, ¿no? Después de la rotura de una cicatriz quirúrgica. Y es muy frecuente que evolucionen hacia lo que se llama una placenta con adherencia anormal. Este es un trabajo, el doctor Timur Trish es uno de los que más escritos es, dentro de su grupo, el doctor Cali, nos habla de qué pasaría si nosotros manejamos expectantemente a algunos casos, y hacen una revisión de la literatura sobre esto. Revisan 70 de 270 casos, de 270 casos publicados, 70 se manejaron con expectación armada, 17 de ellos eran embarazos inactivos, de ellos 22% tuvieron sangrado, 37% tuvieron síntomas, 13% tuvieron rotura uterina a pesar de ser embarazos no evolutivos, y requirieron tratamiento 26%. La mayor parte en realidad tuvo un aborto espontáneo y 30% requirió algún tipo de cirugía. En ningún caso hubo histerectomías ni muertes. Totalmente diferente cuando hablaron de embriones activos. Cuando el embrión está activo, el 50% tiene síntomas, mucho más alto, ¿no? El 13% de ellos son hemorragias, 13% fueron hacia un aborto espontáneo, 6 casos, 13%, 5% tuvieron rupturas uterinas entre el primero o el segundo trimestre, y el 77% evolucionó hacia el tercer trimestre. Entre ellos, 40% tuvieron hemorragias severas, 10% roturas uterinas, 75% placentas secretas, 50% fueron percretas, y 60% de los casos requirieron una histerectomía durante la cesárea. Estos son los datos, estos porcentajes son necesarios cuando nosotros nos encontramos con una paciente con un embarazo en cicatriz de cesárea, porque como ven, a diferencia de los demás ectópicos, estos pueden llegar a término, y la gestante tiene el derecho de escoger, después de ver la cantidad de complicaciones que puede tener, seguir con su embarazo hasta el término o intentar llevar su embarazo al término, y nosotros acompañarle en eso. El doctor Trish nos sugiere
en base a la evidencia de Cali, este flujograma de manejo del embarazo de cicatriz quirúrgica. Brindar información basada en evidencia, y si no hay actividad cardíaca fetal, control en 3 días, en 3 días y en 3 días. Si en 7 días no ha aparecido actividad cardíaca, debe hacerse seguimiento con solamente la subunidad beta hasta que la subunidad beta sea 0. Si en cambio si hay frecuencia cardíaca fetal, debemos darle la opción a la paciente de continuar con la gestación o interrumpir su embarazo. Si la paciente desea interrumpir su embarazo, debemos rápidamente escoger el tratamiento que detenga el corazón sin demorar, lo más breve posible. Y después de eso, monitorizar la subunidad beta semanal y buscar indicios de zonas de mayor vascularización miometrial que pueden llevarnos a un sangrado. El tratamiento de estos embarazos está, en realidad hay 56 esquemas descritos en la literatura, todos diferentes combinaciones. Aquí sí que excede ampliamente el alcance de esta charla, pero sin embargo el tema y el objetivo de tener el crecimiento es importante. Si la paciente desea continuar gestación, debemos evaluar el riesgo de una placenta anormalmente adherida y de que requiere una histerectomía, y para eso debemos diferenciar claramente 2 grupos de pacientes: las pacientes que tienen un embarazo que está dentro de un nicho y las pacientes que tienen un embarazo que están sobre una cicatriz que está cerrada o que tiene más de 5 milímetros de miometrio residual en esa cicatriz. Si el embarazo está sobre la cicatriz, o sea, no hay un nicho en donde meterse, el riesgo de una placenta normalmente adherida es bajo, mientras que si está en el nicho, el riesgo es muy alto. Actualmente, como dice Orlando, ¿qué esperamos después del tratamiento de un embarazo en cicatriz cesárea, en el siguiente embarazo? Después del tratamiento, el 20% aproximadamente tuvo un aborto en el siguiente embarazo, un aborto espontáneo. 10% tuvieron parto prematuro, lo que refiere a un 30% de malos resultados. Y además 4% tuvo una placenta anormalmente adherida. El riesgo de recurrencia, si el manejo es quirúrgico, ronda el 21%. Y si el manejo es médico, el 15%, es decir, que se produzca nuevamente un segundo embarazo en cicatriz quirúrgica. Y el riesgo de que haya una placenta anormalmente herida es 12% después de manejo quirúrgico y 4% después del manejo médico. Sin embargo, todo esto está hecho en base a estudios retrospectivos, por lo cual Orlando insiste en que aún no hay suficiente evidencia para recomendar el manejo médico quirúrgico de estos casos en relación al pronóstico reproductivo de la paciente. Y estas son las estadísticas. Cuando revisan los que están en el nicho, de 23 casos, el 39% terminan con rotura uterina, y cuando están en la cicatriz, de 96 casos, ninguno termina con histerectomía. Y ustedes ven que estos 100% son placentas básicamente percretas, mientras la mayor parte de los casos que están sobre la cicatriz hacen placentas a algún grado menor de acretismo. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que esta pequeña revisión les haya ayudado en su práctica, y quiero darle el pase al doctor Lacunza para continuar con esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Díez, por esta excelente ponencia. Realmente nos ha actualizado en lo que es el manejo y el diagnóstico de este tema tan cambiante que está evolucionando tanto en los últimos 10 años, que es la gestación en cicatriz previa. Vamos a pasar a revisar algunas preguntas que nos han dejado en el chat. La primera pregunta para ambos panelistas podría ser: ¿en qué embarazo recomiendan la administración de methotrexate intracelular? Bueno, en general, lo primero que hay que hacer es intentar
consensuar con la paciente qué tipo de expectativas tiene, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del embarazo ectópico, nosotros sabemos que puede haber riesgo de pérdida de la fertilidad, porque en algunas circunstancias el manejo involucra extracción de algún órgano, sea trompa, ovario, o en algunos casos histerectomía, ¿no? Como lo que ha presentado el doctor Díez. Dependiendo de las expectativas de la paciente, se puede intentar un manejo con inyección intrasaco de metrotexate o de cloruro de potasio, en los cuales se propone como primera alternativa a hacerlo es, por ejemplo, en el ectópico cervical. Idealmente en el ectópico cervical deberíamos hacer una inyección intrasaco de metrotexate o de cloruro de potasio como un manejo conservador para preservar la fertilidad ante la negativa a un manejo quirúrgico que involucraría pues una histerectomía. Quizás sea en el cual se propone como primera alternativa. Luego podría intentarse también un manejo así de conservador en el ectópico en cicatriz previa, ya siempre y cuando pues haya también consenso con el paciente, ¿no? Respecto a ese tema, doctor Díez, ¿usted qué nos puede ilustrar? En realidad, como mencioné, en la literatura hay esquemas terapéuticos muy amplios. Sin embargo, la mayor parte de los consensos hablan de metrotexate intramuscular, más que metrotexate intrasacular. Hablan de cloruro de potasio intrasacular para detener la actividad cardíaca, que es el mayor, ¿no? Igual se puede usar metrotexate intrasacular en los embarazos ectópicos en cicatriz, que es, realmente no es tan difícil. Si tienes un traductor transvaginal con guía, se puede llegar con suma relativa facilidad al saco. Pero igual la recomendación es, si llegamos al saco, sí aplicarle cloruro de potasio, ¿no? Sobre todo cuando es un embarazo heterotópico. También en los embarazos heterotópicos el cloruro de potasio es un tratamiento más localizado a uno de los sexos y permite que el otro embarazo intrauterino vaya caminando adelante, ¿no? En realidad, en embarazo de cicatriz quirúrgica, los tratamientos médicos y quirúrgicos son de dos grupos diferentes, pero la mayor parte sostiene que si solamente damos metrotexate intramuscular, hay más complicaciones que si lo agregamos al metrotexate a algún grado de tratamiento quirúrgico. Una de las preguntas también aquí se refería a ¿cuál consideran la mejor opción para un tratamiento de un ectópico cervical? Creo que el ectópico cervical lo ha respondido el doctor Vera con claridad, ¿no? Sí, ahí creo que hemos perdido la conexión con el doctor Vera. Pero la idea era no ser conservadores e intentar siempre, si hay actividad cardíaca, detener la actividad cardíaca y utilizar tratamientos médicos dentro de todo lo posible, ¿no? Ya recuperamos al doctor Vera. Carlos, nos preguntaban cuál sería para ti la primera opción en un ectópico cervical. Ya, en realidad, según lo que se ha revisado, la primera alternativa es un manejo localizado, ¿no? Con inyección intrasaco, como el doctor ha comentado, de KCL si es que hay actividad cardíaca, o metrotexate. Lo que he visto es que, los esquemas, por ejemplo, sistémicos con metrotexate, sabemos que son de monodosis o de multidosis. Se sabe que son mucho más efectivos los sistemas multidosis en cuanto al ectópico cervical. Sin embargo, ¿sí se me escucha? ¿Sí, no? Sí, claro y fuerte. Ya, perdón. Se propone que si se va a hacer un manejo conservador de esta forma, lo ideal es que sea con esquema multidosis, no con esquemas monodosis. Ahora, si optamos por un manejo quirúrgico, una recomendación general es evitar el curetaje, ¿no? Porque, sobre todo en el ectópico en cicatriz, por el alto riesgo de sangrado. Sin embargo, si se considera que el acceso es fácil, es sencillo, el abordaje puede ser fácil, ¿no? Se podría intentar hacer un curetaje o una meo del ectópico en cervix también.
pero con alto riesgo de sangrado, claro está. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Una pregunta para el doctor Díaz. ¿Existe algún tiempo en el cual se pueda decir que existe mayor riesgo del desarrollo de una gestación en cicatriz previa relacionada al antecedente quirúrgico? La cicatriz, el nicho quirúrgico se forma desde el momento de la cesárea, ¿no? Dependiendo de la ubicación del útero, cuando el útero, ustedes han visto, cuando el útero es retroverso flexo, tiende más a ser una cicatriz más abierta, entonces tiende a ser un defecto que permite un embarazo que crezca hacia la serosa. Y cuando el útero es más bien anteverso, la cicatriz tiende a ser no tan amplia y se cierra a nivel de la serosa y tiende a ser más endocavitaria. Pero no es cierto, no importa que el bebé que la cesárea anterior haya sido hace 3 meses o hace 10 años, o sea, no está descrito si hay más riesgo de cicatriz o hay más riesgo de placenta normalmente adherida, que es básicamente la misma etiología, ¿no? Una pregunta relacionada con esto, ponen, en caso no se visualice el nicho, ¿qué parámetro ecográfico usaría para diagnosticar embarazo en cicatriz? Yo le entiendo como que es una paciente en la cual, previo a la gestación, la cicatriz no es visible, es decir, es una línea, y en ese caso, ¿cómo lo diagnosticaría? Los criterios diagnósticos del embarazo es un embarazo en el istmo cervical anterior, dentro del miometrio, entre la línea que recorre todo el endometrio y el endocervix y la línea de la serosa. Si nosotros encontramos un saco gestacional miometrial, a pesar de no ver el nicho, en esa zona debemos diagnosticar un embarazo en cicatriz quirúrgica, ¿no? Esos son los criterios diagnósticos, ¿no? Obviamente, si tu ecógrafo no te da la resolución suficiente para ver el nicho, entonces tú requieres derivar a esa paciente a alguien que tenga o más experiencia o un equipo de mayor resolución que te ayudaría. Pero es sumamente raro no ver un nicho, ¿no? Se define el nicho como una zona anecoica de 2 milímetros, eso sí puede ser que no lo vean. Pero en este caso ideal en que solamente hay un pequeño adelgazamiento de esa zona miometrial, es un embarazo que va a estar sobre la cicatriz y no sobre el nicho. Entonces eso tiene mejor pronóstico, lo cual es bueno. Nos dejan también un par de preguntas sobre el manejo de la gestación en cicatriz previa. Puntualmente, de todos los esquemas que usted ha revisado, ¿cuál le parece el que sería el mejor esquema de tratamiento médico? Y también de esta revisión, ¿cuándo considera usted que se debería no intentar manejo médico y de frente pasar a un manejo quirúrgico? Bueno, primero depende mucho de la edad gestacional, ¿no? A veces la paciente puede llegarte a las 16 semanas y tiene un pequeño compromiso del nicho. Y tú tienes que decir a la paciente, ¿sabe qué? Este es un embarazo que está convirtiendo en la cicatriz y es muy difícil que la paciente tome una decisión ahí quirúrgica cuando ella tiene un embarazo tan avanzado. Cuando hablamos de embarazos precoces es diferente, ¿no? O sea, en el embarazo precoz es muy claro los criterios diagnósticos y lo primero que tenemos que ver es si el bebé está activo o inactivo. Si hablamos de un embarazo no viable, la mayoría podría optar por un tratamiento conservador, salvo que haya sobrepasado la serosa. En los embarazos que han sobrepasado la serosa, en realidad en la práctica es una rotura uterina y debería usarse un tratamiento quirúrgico. Ahora, cuando tenemos un embarazo que está activo, que la mayor parte es intrauterino, yo creo que la mejor alternativa es metotrexate más una MEO. Yo creo que esa es la mejor alternativa. Y sobre todo si es un embarazo relativamente pequeño, menos de 9-10 semanas.
Si el embarazo está creciendo hacia el abdomen, yo creo que al revés, yo creo que la laparoscopía o la laparotomía sería una mejor opción, más segura, sobre todo porque se llega a deformar la cicatriz y la paciente queda con un nicho que no está limitado a la cavidad, sino que protruye sobre la superficie del útero. Queda como una dilatación aneurismática, como el primer caso que vino, o el caso que han visto ahora operando al doctor al doctor Raúl Paredes, que han visto operar ahora, que también en la práctica es una rotura del útero donde el embarazo se ha quedado dentro de una adherencia, pero ya ha salido el útero. Entonces ese es un embarazo que si no lo reparas quirúrgicamente no vas a tener la oportunidad de tener otro embarazo. Y en esos casos obviamente yo pienso que la primera acción es la cirugía. Los que van hacia la cavidad abdominal tienen que ser quirúrgicos, ¿no? Dentro de mi punto de vista. Una pregunta para el doctor Vera. En caso no podamos contar con realizar dosajes seriados de beta-HCG cuantitativo en el manejo de un ectópico en tratamiento médico, y si tengamos acceso libre al ultrasonido, ¿cómo plantearías tú la primera o la segunda ecografía del manejo médico de un ectópico? Ya, en realidad eso es un reto, ¿no? Porque en nuestro medio todo parte en cuanto a la sospecha de la edad gestacional. Cuando nosotros tenemos una edad gestacional bien calculada, en base a eso podemos hacer un seguimiento esperando encontrar un resultado definitivo, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que por fecha de última regla mi paciente muy probablemente tenga 5 o 6 semanas, en una exploración ecográfica yo debería encontrar algo intraútero. El problema es que la mayoría de nuestra población no cumple con este criterio en realidad. Es más, pocas pacientes recuerdan cuándo fue su última regla. Y esto hace que el cuadro sea un poco más impredecible de seguir. Ante esta duda, si tenemos libre acceso al ultrasonido, como propone, pues hay que vigilarla, hay que seguirla, hay que concientizar a la paciente de que hay que evaluar si es que el embarazo está intraútero, si es viable, hay que proponerle controles. No está pautado cada cuánto. En lo personal, si es que la paciente está hemodinámicamente estable, yo la seguiría al menos cada semana, hasta ver la viabilidad, ¿no? Hasta evaluar que aparece una gestación intraútero y según eso, pues, controles siguientes para ver viabilidad. Y explicar signos de alarma, ¿no? Ante cualquier cambio, como por ejemplo aparición de dolor o algún otro síntoma como sangrado, acudir a la brevedad a buscar atención médica. Existe una duda aquí en el chat bastante reiterativa. ¿Existe alguna relación entre que la histerografía que realizamos en la cesárea tenga alguna incidencia, si es en un plano o dos planos, con la presencia de un ectópico en cicatriz previa? Actualmente la recomendación es hacer 2 planos, pero el primer plano es un plano miometrial que no compromete el endometrio, increíblemente de una manera atípica, ¿no? Hay un trabajo en que ya han demostrado que debe ser un primer plano miometrial, que en ese plano no se debe coger el endometrio, se debe coger solamente el miometrio, y un segundo plano para afrontar, bueno, la parte serosa y mínima. También dice que no debemos usar puntos cruzados en el miometrio porque eso solamente produce necrosis, sino debe ser un sujet simple. Esas medidas que a veces son para nosotros contraproducentes cuando nos han enseñado a hacer una invaginación realmente del miometrio, son las recomendaciones que ahora están en la literatura y ya tienen evidencia científica, ¿no? Por muchos años intentamos demostrar los 2 planos, los 3 planos, los 4 planos, pero ahora en base a evidencia han demostrado que eso es lo mejor, ¿no? Hacer un primer plano miometrial sin coger el endometrio, pero sin coger el endometrio que coja la mayor parte del miometrio. Muy bien, entonces una pregunta final para cerrar ya la ponencia. ¿Qué signos ecográficos nos podrían alertar sobre que este ectópico ya se ha complicado, o sea que probablemente se ha roto?
Bueno, de los signos más precoces de complicación es la presencia de líquido libre. Recordemos que el ectópico se complica con hemorragia, hemoperitoneo. No siempre la hemorragia es visible, o sea, no siempre la paciente va con ginecorragia, sino que a veces debuta súbitamente con dolor, un dolor muy intenso, asociado pues de alteraciones hemodinámicas, de alteración hemodinámica, ¿no? Entonces en la exploración, en el ultrasonido, lo que vamos a encontrar habitualmente es líquido libre, dependiendo del tiempo y también dependiendo del calibre del vaso afectado, va a variarse la cuantía de líquido que encontremos. Si es reciente, vamos a encontrar líquido anecogénico homogéneo, a veces cuando ya hay algunas horas de por medio, o inclusive yo he visto ectópicos con una semana de evolución, que son esas pacientes que están gota a gota sangrando hacia cavidad abdominal y vemos un gran coágulo, un gran hematoma organizado dentro de la cavidad abdominal y termina siendo un ectópico complicado, ¿no? Ya va a emergencia porque ya no da más, porque la vieron en el lugar A y le dijeron que no, que era un dolor pélvico crónico, etcétera, la manejan como una ITU y al final termina pues porque la paciente se desvanece en casa y va a la emergencia más cercana, ¿no? Y esto no debería pasar, no debería pasar. Inclusive una paciente hace poco que la vimos en el hospital que esta tomografía tenía de otro ambiente y en la tomografía solo describían que el útero estaba bien y no vieron nada más. Y a los 2 días tenía pues una gran masa anexial por ecografía, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hoy en día con la capacidad de equipos que tenemos deberían evitarse, ¿no? La intención justamente es estar al día, capacitarnos para que no se nos pasen esos casos. Muy bien. A nombre de la Sociedad de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología, quiero agradecer a los participantes, especialmente a nuestros ponentes, a todo el público que nos ha acompañado en esta sesión. Creo que ha sido ilustrativa, nos ha enriquecido mucho. Los invito a dar unas palabras de despedida, Carlos. Bueno, nuevamente decirles honrado por la participación, muy gustoso de poder compartir con ustedes, que bueno, usted personalmente, doctor Lacunza, ha sido mi maestro durante tantos años y el gusto ahora de poder trabajar al lado del doctor Díez y de seguir el ejemplo de ambos. Muchas gracias por la confianza y abierto a poder participar y ayudar en lo que se pueda, ¿no? En lo que se pueda. Gracias nuevamente y sigamos avanzando, sigamos creciendo juntos. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Doctor Díez? Yo también quiero agradecerte, Rommel, por la invitación y también al doctor Castillo, que espero que le lleguen mis saludos, a toda la sociedad. Yo siempre he participado en ella y quiero saludar a todos y saludar a los compañeros de trabajo que si ellos no tuvieran la confianza en enviarme a esta paciente no hubiera podido conseguir suficientes casos para presentar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, ha sido un placer tenerlos. Nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo para todos. Hasta luego.